el Acuerdo de las Naciones Unidas. Pero no obstante, lo cierto es que dejó sin tratar aspectos relevantes centrados en la capacidad jurídica de los discapacitados, como bien se encargó de recordar el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención, tras examinar el informe presentado por España para determinar el grado de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención. Este comité, entre sus observaciones, en su sesión de 23 de septiembre de 2011, recogió entre sus principales motivos de preocupación y recomendaciones la referida al incumplimiento del artículo 12 de la Convención, igual reconocimiento como persona ante la ley. Resultaría pretencioso por mi parte agotar la descripción de las cuestiones teóricas y sobre todo de los problemas prácticos relacionados con la adecuada implementación del artículo 12 de la Convención, que reconoce la igualdad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y exige la implantación de un sistema de apoyos en la toma de decisiones, máxime cuando en esta misma mañana ya hemos tenido la oportunidad de escuchar a expertos internacionales que han realizado con profundidad un balance y un análisis detallado, además de aportar interesantes propuestas de resolución. Así que mis reflexiones sobre los principales desafíos que plantea la implementación de la Convención en este punto tienen que estar necesariamente basadas en mi experiencia personal en las tareas legislativas como portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados y tienen como propósito exponerles a ustedes las propuestas de reforma planteadas desde el Gobierno. Así que previamente les indicaré que la primera iniciativa que tuve la oportunidad de elaborar como portavoz de mi grupo parlamentario fue precisamente, me siento muy orgulloso de ello, aquella en la que instaba al Gobierno a que remitiera a las Cortes Generales un proyecto de ley de adaptación normativa del ordenamiento jurídico para dar cumplimiento precisamente al artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en lo relativo al ejercicio de la capacidad jurídica por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la vida. Como señalaba en mi propuesta, dicho proyecto de ley establecerá las modificaciones necesarias en el proceso judicial de determinación de apoyos para la toma libre de decisiones de las personas con discapacidad que lo precisen. Quería hacer referencia, por supuesto, a la persona que me inspiró esa, porque está presente en esta sala y que ya ha intervenido esta mañana, don Torcuato Recover, que fue quien me inspiró esa proposición no de ley y que está aquí con nosotros. Esta iniciativa, tramitada, como he dicho, como proposición no de ley, fue aprobada en el Pleno del Congreso el 11 de diciembre de 2012. Y lo cierto es que, fruto de la misma, en estos momentos el Ministerio de Justicia está trabajando sobre una reforma que afectará a diversas leyes, entre ellas el Código Civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la Ley de Registro Civil, la Ley del Jurado, la Ley Electoral o la Ley de Autonomía del Paciente, con el fin de adaptar estos textos legislativos a los requerimientos de la Convención. La reforma, que está en su fase final, próximamente se procederá a distribuir y a analizar con los organismos y asociaciones afectados por la misma, tiene como hilo conductor dejar bien claro que las personas con discapacidad no son sujetos pasivos receptores de medidas asistenciales, sino que son auténticos sujetos de derecho y que su personalidad jurídica les confiere plena capacidad jurídica para el ejercicio de los derechos humanos personalísimos y con las medidas de apoyo necesarias el ejercicio de los demás derechos cuya titularidad es inherente a su dignidad. Puedo adelantarles que el borrador pretende realizar una reforma del título cuarto del libro primero del Código Civil, sin perjuicio de realizar otras adaptaciones y modificaciones en los demás artículos de dicho texto que también se verán afectados, tratando de abarcar, entre otros, y voy a tratar de ser lo más sintético posible, los siguientes aspectos. En primer lugar, una nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad, aquellas personas que, no teniendo la capacidad para decidir por sí mismas, son así declaradas judicialmente con la finalidad de eliminar los términos de incapacitación o incapaz. Se parte de la idea de que la capacidad de una persona no puede ser modificada, sino completada o determinada, por lo que se descarta el término utilizado en la Ley de Registro Civil de capacidad judicialmente modificada.
En segundo lugar, se realiza una nueva estructuración del título para adaptarlo a la nueva concepción de las personas con capacidad judicialmente complementada, en la que se va más allá de su protección, buscando que ellos mismos puedan tomar sus decisiones. En tercer lugar, se concreta, y ello es muy importante, que las personas a las que se refiere el título no son todas aquellas con discapacidad a las que es de aplicación la Convención, sino solo a las que, por concurrir alguna de las causas que expresamente se recogen en la normativa, se encuentren impedidas para defender sus intereses. En cuarto lugar, se establecerán unas instituciones de protección y apoyo que habrán de determinarse judicialmente con la graduación que corresponda de la persona y bienes, o solamente de la persona o solo de los bienes de aquellos en quienes concurran esas causas que le impidan decidir en defensa de sus intereses. Estas instituciones de protección y apoyo complementarán la capacidad de las personas atendiendo a la enfermedad o deficiencia. Por ello, se establece la curatela como la institución de protección y apoyo adecuada para dar las respuestas exigidas por la Convención a las situaciones de complemento de la capacidad de la persona, toda vez que el curador no suple la voluntad de la persona con discapacidad, sino que complementa sus limitaciones en aquellos actos que haya de realizar la persona cuya capacidad queda determinada judicialmente y estén especificados en la sentencia, en la cual incluso se puede conferir al curador funciones de administración ordinaria de determinados aspectos del patrimonio de la persona asistida, manteniendo, no obstante, sus facultades para ejecutar los demás actos de esta naturaleza por ella misma. Solo excepcionalmente y atendiendo a la entidad de la falta de capacidad de la persona, se acordará la sustitución en la adopción de decisiones a través de la tutela, pues no podemos negar que la realidad nos demuestra que puede haber personas que pueden tener una absoluta falta de capacidad para tomar cualquier tipo de decisión. Se crean y regulan otras instituciones que apoyarán a las personas y que ahora no están recogidas. Será la sentencia la que determinará la institución que proceda, así como la persona o personas designadas para ello, debiendo establecer un plan detallado de protección y apoyo. Se refuerza la provisión voluntaria de la institución de protección y apoyo. Se realiza un replanteamiento de las aptitudes para ejercer cualquiera de los cargos contemplados para evitar así influencias indebidas o conflictos de intereses. Asimismo, se adapta a la realidad los actos en los que precisará la autorización judicial la persona que desempeña la institución de protección y apoyo. Y se incrementarán los controles tanto respecto a la persona afectada como a sus bienes. No quiero terminar mi intervención sin referir, siquiera someramente y en la medida en que sea posible, otras reformas planteadas por el actual Gobierno puestas en relación con los derechos de las personas con discapacidad recogidos en la Convención. En primer lugar, en cuanto al artículo 5 de la Convención, Igualdad y no discriminación, la Ley 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, que despenaliza la interrupción voluntaria de embarazo, en su artículo 15, apartado B, permite que se ponga fin al embarazo de las primeras 22 semanas de gestación, siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto, que así consten en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por 2 médicos especialistas distintos del que la practique o dirija. La recomendación 18 del Comité de Naciones Unidas recomendaba a España que suprimiera la distinción hecha en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente, anomalías en el feto. Como ha anunciado el ministro de Justicia, está casi ultimado el borrador del anteproyecto para la reforma de la Ley Orgánica 2/2010 y en lo que afecta a la discapacidad, el supuesto mencionado va a ser suprimido, lo que implica una clara defensa del derecho a la vida de las personas discapacitadas, incluso antes de nacer, y a no ser discriminadas por razón de sus anomalías. El llamado tradicionalmente aborto eugenésico, por tanto, desaparecerá. Cuanto al artículo 7, derechos de las niñas y niños con discapacidad, en un proyecto conjunto realizado entre el Ministerio de Sanidad, Igualdad y Servicios Sociales y el Ministerio de Justicia, se ha procedido a realizar una revisión general de la normativa de protección de los menores, encontrándose en este momento en fase de presentación de los informes por las comunidades autónomas,
en las que se ha definido cuál es el interés superior del menor de conformidad con nuestra jurisprudencia y el derecho internacional, estableciéndose como uno de los elementos que deberá ser valorado al determinarse el de la discapacidad de los menores. Igualmente, se garantiza el derecho a ser oído al menor siempre antes de adoptar decisiones que le afecten sin exclusión alguna por discapacidad, debiendo establecerse los apoyos necesarios en atención a su discapacidad y edad. En cuanto al derecho a la vida, artículo 10, además de lo que hemos dicho en relación a la modificación de la legislación en materia de aborto, también se regulará en materia de consentimiento informado. En España, esta materia se encuentra contenida, regulada, tratada por la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, que regula la autonomía del paciente y derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Y el artículo 8 garantiza el consentimiento informado y el artículo 9 regula los límites de este consentimiento y el consentimiento por representación. Dichos artículos, aunque si bien se adaptan totalmente a la Convención, deberán ser adaptados a la nueva terminología, así como precisar las soluciones a las diferentes situaciones en las que concurra la falta de capacidad de una persona para tomar decisiones en el ámbito médico. En cuanto al artículo 13, acceso en igualdad a la justicia, se ha procedido a realizar diversas reformas legislativas que han facilitado el acceso de las personas con discapacidad a la justicia. En primer lugar, en relación con la asistencia jurídica gratuita, como ya es conocido, el anteproyecto de Ley de Justicia Gratuita se establece, habiéndose adelantado ya su aplicación en la reforma de la llamada Ley de Tasas, los siguientes aspectos. En primer lugar, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos para litigar las víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, así como los menores de edad y personas con discapacidad psíquica, víctimas de abuso o maltrato en aquellos procesos vinculados a su condición de víctimas. En segundo lugar, en estos casos se refuerza la asistencia inmediata a las víctimas desde el momento mismo de la denuncia. Para tales casos, esta asistencia será especializada, incluyendo el asesoramiento previo. En tercer lugar, se precisa también que la asistencia pericial gratuita en el proceso podrá acordarse de manera inmediata por el juez en el caso de menores o personas con discapacidad psíquica, víctimas de abusos o maltrato. En este caso, también se introduce como novedad un criterio de especialización para favorecer el mejor trato de ese menor o persona con discapacidad psíquica. También se reconoce el derecho a la justicia gratuita, con independencia de su capacidad económica, a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad señaladas en el apartado 2 del artículo 1 de la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Hay otras reformas en esta materia, pero voy a pasar al artículo 14 de la Convención, porque queda ya muy poco tiempo, libertad y seguridad de la persona. El Tribunal Constitucional, en sentencia 132/2010, ha declarado inconstitucionales dos incisos del artículo 763.1 de la Ley 1/2000 por motivos de rango normativo, ya que fija uno de los casos en que una persona puede ser privada de libertad, que, de acuerdo con nuestra Constitución, artículo 81.1, debería ser regulado por ley orgánica cuando la Ley 1/2000 no tiene tal carácter. El artículo 763 permite el internamiento involuntario por motivos de enfermedad mental. Esta declaración de inconstitucionalidad fue reiterada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 141/2012, de 2 de julio de 2012, procedimiento en el que tuve la ocasión de actuar como letrado de la parte recurrente. Como consecuencia, y como mi segunda iniciativa legislativa, de la que también me siento especialmente satisfecho, presenté en nombre de mi grupo parlamentario una petición al Gobierno para que regulara mediante ley orgánica la medida de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Esta proposición no de ley fue debatida y aprobada por la Comisión de Justicia el pasado 26 de febrero y puedo adelantar que en este momento ya se ha elaborado un borrador que aprovecha además para adaptar la terminología del artículo, así como para reforzar las medidas de control y garantías. Dentro de este borrador, igualmente se está planteando la posibilidad de regular separadamente los internamientos de las personas mayores en centros geriátricos y de terapia que por razón de su edad tengan afectada su capacidad de decisión. Y para terminar, y en cuanto al artículo 23, respecto al hogar
y de la familia. La discapacidad por sí sola no afecta a las relaciones de guarda o custodia de los padres respecto de su hijo, no existiendo en nuestro ordenamiento disposición de la que pueda inducirse lo contrario. Otra cosa distinta es que la autoridad judicial en sus resoluciones pueda, en los procesos de separación y divorcio y al determinar conceptos decisivos para la resolución de la controversia existente entre los padres, como es el del interés del menor, decantarse por uno u otro cónyuge, decisión que no podrá hacerse en base a la discapacidad de alguno de ellos. Interviene, por tanto, en estos procedimientos un criterio superior, que es el del interés del menor, que será examinado y determinado caso por caso independientemente de la discapacidad de los padres. Bueno, y nada más, doy la palabra al resto de mis compañeros. Creo que me he cedido en la intervención. Muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este detallado relato de lo que está haciendo en el Congreso, importantísimas reformas, con lo cual, enhorabuena. Muchísimas gracias, además, por ceñirse al tiempo. Muchas gracias. Le doy la palabra, entonces, a continuación a la profesora Cristina Guillarte Martín. Tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias, señoras, señores. Siguiendo la inveterada costumbre de comenzar por los agradecimientos, brevísimamente, quiero manifestar mi satisfacción por encontrarme hoy aquí. Me siento honradísima con esta invitación que me permite compartir tribuna con personas a las que he querido tanto y a las que tanto admiro. Me ajustaré al tiempo propuesto por la organización y, de forma muy rápida, hay muchas cosas que decir, expondré mis reflexiones siguiendo para ello las indicaciones de nuestro moderador. Bien, en primer lugar, y en una descripción a vuela pluma de nuestro Código Civil, puede afirmarse que su regulación originaria, 1889, fiel al llamado modelo de la prescindencia, era palmariamente contraria a la Convención. Se establecía, con carácter general, un modelo de incapacitación de intensidad única, máxima y completa, con una única figura de protección, la llamada tutela de familia, cuya complicada constitución exigía el nombramiento de un tutor, de un protutor y de un consejo de familia con una finalidad casi exclusivamente patrimonial. Se configuraba entonces como una restricción de la personalidad civil para los supuestos de demencia o imbecilidad, la sordomudez, la prodigalidad y la interdicción civil. Este esquema legal se resumía en un tríptico muy gráfico: incapacidad total, ineficacia jurídica de la propia voluntad, sustitución por otra persona. Bien, en 1983 se reforma moderna y completamente esta materia y se reforma sobre la base de 3 principios que considero con matizaciones plenamente adecuados a la filosofía de la Convención. En primer lugar, el principio de graduabilidad de la incapacitación, que permite ajustar la incapacitación al grado de incapacidad singular y concreta de cada persona. La discapacidad no es relevante en sí misma, sino solo si afecta a la capacidad de autogobierno y, como garantía, se exige que se ventile esta cuestión en un procedimiento judicial. Estos son nuestros artículos 199 y 200 del Código Civil. El artículo 199, que nos dice que una persona solamente puede ser incapacitada por las causas legalmente previstas y en virtud de una sentencia judicial, y el artículo 200, que nos define las causas de incapacitación siguiendo ese modelo médico o rehabilitador y las define como aquellas enfermedades o deficiencias de carácter persistente que impiden a la persona gobernarse por sí misma. Correlativamente, entonces, en 1983, se incluye en el Código Civil el llamado procedimiento de incapacitación, que posteriormente, en el año 2000, se traslada con mejor criterio a la Ley de Enjuiciamiento Civil, con algunas mejoras importantes, porque se habían detectado algunas disfunciones a lo largo de estos años y se introducen, insisto, esas mejoras en la Ley de Enjuiciamiento Civil, como, por ejemplo, la posibilidad de nombrar el cargo tutelar en la propia sentencia de incapacitación. El segundo de los principios que informa nuestra regulación actual es el principio llamado de tutela de autoridad. Conforme a este principio, esta materia sale del ámbito de lo privado y se somete al control y a la fiscalización de la autoridad judicial y del Ministerio Fiscal.
En tercer lugar, el principio de pluralidad de guarda, que permite dispensar una protección diversa en función de las circunstancias, una intensidad variable que se corresponde con dos regímenes legales distintos, la sustitución o representación legal o la asistencia. Bien, nos pregunta el moderador, ¿este modelo es respetuoso con el artículo 12 de la Convención? Bien, sí, no, con matizaciones. El respeto a la Convención exige una relectura de esta regulación en clave modelo social y esto puede hacerse ya, sin necesidad de esperar a esas reformas que no acaban de llegar, y puede imponerse en la práctica desde la eficacia directa de la Convención, y los tribunales podrían hacerlo porque cuentan para ello con un instrumento muy útil, como es el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite al juez, al declarar la incapacitación, fijar los límites y la extensión de esta. Y esto es lo que me consta, lo que intenta en su labor de día a día el Ministerio Fiscal como garante del interés de la persona con discapacidad. Bien, muy telegráficamente puede señalarse de esta regulación, que es la nuestra, que existe en nuestro ordenamiento jurídico una presunción de capacidad. Una presunción de capacidad para toda persona mayor de edad que solamente puede ser destruida a través de un procedimiento judicial. En segundo lugar, debe señalarse que la discapacidad no es relevante en sí misma, tan solo si afecta a la capacidad de autogobierno o, en clave de convención, tan solo si constituye una discriminación en el ejercicio de la capacidad jurídica. Si la Convención, como hemos oído, supera la dicotomía capacidad jurídica y capacidad de obrar que tradicionalmente explicamos en nuestras facultades de Derecho y se instaura una nueva configuración de la capacidad jurídica que únicamente admite variaciones en su ejercicio conforme a un sistema de apoyos, es precisa entonces una importantísima reforma que suprima el procedimiento de incapacitación actualmente en vigor. Este es el verdadero problema del derecho español y no tanto la configuración de las tradicionales instituciones tutelares que sí que creo podrían ser reinterpretadas en clave de convención. Actualmente, el procedimiento de incapacitación persigue constatar la falta de capacidad de una persona, una falta de capacidad total o parcial. En función de esa constatación previa se declara la incapacitación de una persona y se la somete a una guarda, se la somete a una protección fijada por el juez en la sentencia. En la práctica de nuestros tribunales, la incapacitación es casi siempre total. A mayor incapacitación, podríamos decir, mayor protección, y en ese sentido se prefiere esa fórmula de la incapacitación total y el sometimiento a tutela, a patria potestad prorrogada o rehabilitada. Y este es el auténtico obstáculo, a mi juicio, a la plena implantación del artículo 12 de la Convención. Desde luego, y esta es mi propuesta, aprovecho a quien tengo aquí a mi izquierda, desde luego debe de existir un procedimiento judicial que constate la necesidad de los